hoy nos toca, Eka Canta, nos va a hablar del Bhagavatam el día de hoy, así que Eka Canta, el micrófono es todo tuyo, demuestre caballero. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Estamos en Krishna, es la fuente de todas las encarnaciones. Esto es el primer canto, capítulo 3. El texto es el 26. ¿Estoy bien? Perfecto. Dice, Avatarahya Sankyeya Hare Satvani Derdvija Yatavidasina Kulya Sarasasyu Sahasrasa. Traducción. Oh Brahmanas, las encarnaciones del Señor son innumerables como riachuelos provenientes de inagotables manantiales de agua. Significado por Srila Prabhupada. La lista de encarnaciones de la personalidad de Dios que se da aquí no está completa. Es solo una visión parcial de todas las encarnaciones. Hay muchas otras, tales como Sri Ayagriva, Hari, Hamsa, Prisinigarva, Vibhu, Satyasena, Vaikunta, Sarvabhauna, Viswaksena, Dharmasetu, Sudama, Yogesvara, Brihabhanu y otras de épocas anteriores. Sri Prahlad Maharaj dijo en su oración, mi Señor, tú manifiestas tantas encarnaciones como especies de vida hay, es decir, los seres acuáticos, los vegetales, los reptiles, las aves, las bestias, los hombres, los semidioses, etc. Solo para cuidar a los fieles y aniquilar a los infieles. De esta manera tú haces tu advenimiento conforme a la necesidad de los diferentes yugas. En Kali Yuga, te has encarnado en el atuendo de un devoto. Esa encarnación del Señor en el Kali Yuga es el Señor Chaitanya Mahaprabhu. Hay muchos otros lugares, tanto en el Bhagavatam como en otras escrituras, en que se menciona explícitamente la encarnación del Señor como Sri Chaitanya Mahaprabhu. En el Brahma Samhita también se dice indirectamente que aunque hay muchas encarnaciones del Señor, tales como Ram, Nrsimha, Varaha, Matsya, Kurma, y muchas otras, el propio Señor a veces se encarna en persona. El Señor Krishna y el Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu no son entonces encarnaciones, sino la fuente original de todas las demás encarnaciones. Esto se explicará claramente en el siguiente sloka. Así que el Señor es el manantial inagotable de innumerables encarnaciones que no siempre se mencionan, pero esas encarnaciones se distinguen mediante hazañas específicas y extraordinarias que a cualquier ser viviente le resulta imposible de ejecutar. Esa es la prueba general para identificar a una encarnación del Señor, apoderada directa o indirectamente. Algunas de las encarnaciones que se mencionaron anteriormente casi son porciones plenarias. Por ejemplo, los Kumaras están apoderados con conocimiento trascendental. Sri Narada está apoderado con servicio devocional. Maharaj Prithu es una encarnación apoderada con la función ejecutiva. La encarnación Matsya es directamente una porción plenaria. De manera de las innumerables encarnaciones del Señor se manifiestan constantemente por todos los universos, sin cesar, como agua que emana constantemente de las cataratas. Bueno, muchachos, los de Bhakti Sastri, Bhakti Vaibhava me van a matar, pero yo voy a compartir con ustedes los 12 pilares. Ellos lo llaman 12 propósitos, 12 fines, 12 metas, con la cual uno aborda este maravilloso viaje que se llama la bella personalidad de Dios. Entonces nosotros de aquí en adelante vamos a identificar en qué modo o en qué estado uno va a ver a los caminantes de este sendero. Entonces el primer ítem o el primer fin es conocimiento. Entonces aquí se utiliza la memoria y el recuerdo. Entonces el segundo es entendimiento, el tercero es aplicación personal, el cuarto es aplicación a la prédica, el quinto es fe y convicción, el sexto es autoridad, el séptimo es aplicación teológica, el octavo evaluación, el noveno es modalidad y misión, el décimo es integridad moral y académica, el onceavo es responsabilidad por aprender, el doceavo es Sastra Chaksus.
Yo a estos 12 ítems, a estos 12 fines, les articularía la salud, porque sin salud esto no tendría ningún sentido. Entonces, es muy importante tener una vida saludable y para eso nosotros debemos adquirir 5 vehículos. Hoy les voy a hablar de 4 vehículos. Estos vehículos son más cotizados, están en el mercado bursátil, tienen unas mejores acciones que un McLaren, que un Ferrari, que un Maserati, que un Porsche, que un Mazda, que un Toyota. Y estos vehículos se mantienen con estas herramientas, con estos 12 propósitos que yo les acabo de dar. Es como cuando uno inicia una carrera. Entonces, cuando hay una carrera, hay una pista de aprovisionamiento o que se llaman pits, donde allí al auto se le hace mantenimiento, ¿cierto? Entonces se utilizan las herramientas, se le pone combustible, se le ajustan los alerones, sale de nuevo a hacer su recorrido para llegar a la meta. En esas carreras hay muchas personas que se quedan sin gasolina, se les vara el auto, o sea, algo les ocurre. Entonces, estas herramientas de aquí en adelante es muy bueno que las empleemos porque nosotros ya de aquí vamos a ver cuando alguien da una charla, entonces decimos, oh, él está en modo conocimiento, oh no, él está en modo aplicación personal, no, este está en modo fe y convicción, este está en modo aplicación teológica. Algunos empleamos muchas herramientas para compartir esta sabiduría. Entonces, ¿de qué auto les estoy hablando? El primer auto, autoconocimiento, muchachos. Yo debo aprender a conocerme, saber quién soy, para qué soy bueno, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis amenazas, cuáles son mis oportunidades. El segundo auto en la cual nosotros debemos hacerlo a nuestra colección es el autoconfianza. Cuando yo tengo confianza en mí mismo, cuando tengo confianza en quién es mi compañero de viaje, fíjense que esta situación que está viviendo el mundo está generando algo que se llama desconfianza. Yo no tengo confianza. No tengo confianza en el vecino, no tengo confianza en el gobierno, no tengo confianza en la Organización Mundial de la Salud. La invitación aquí es que con autoconocimiento, subidos en ese auto, nosotros podemos tener otro auto que se llama autoconfianza. Cuando yo tengo ese auto, voy a tener otro gran auto que se llama autoestima. Esa es vital, esa es clave, muchachos. Porque la Organización Mundial de la Salud, ¿qué nos dice? De realmente los verdaderos doctores, los verdaderos médicos, ¿qué es lo que le dicen a usted? Suba las autodefensas. Ese es un gran auto. Subir el autosistema inmune. Cuando yo me enfermo, ¿qué significa? Mi nivel de energía se baja. Y ahí soy proclive a estos estados que se llaman enfermedades o me baja la energía vital. Entonces yo debo subir, ya sea con ejercicio, una buena alimentación, un buen descanso, una buena meditación, subir mi energía. Esto me sube la autoestima. Cuando la autoestima me sube, entonces yo ya puedo subirme a otro auto que se llama la autorregulación. Entonces nosotros ya aquí constantemente estamos viendo eso. Nosotros hablamos constantemente de la semilla del Bhaktilata, que es como una enredadera. En estos días incluso compartieron fotos de enredaderas. Los que tenemos un poquito de experiencia con este cultivo sabemos que la enredadera crece horizontal. ¿Cómo hacemos para que esta enredadera crezca vertical, coja para arriba? Se llama un apalancamiento. Se llama algo que se llama eleva tus estándares, es decir, ponle una vara más alta, ponle un pico más alto. Yo no sé, algo pasa con esas enredaderas. Yo no sé si ustedes han hecho el experimento. Yo tengo la enredadera aquí, le pongo una vara y el primer día, el segundo día, y eso es un gajo que se cae. Pero vaya usted al octavo día, noveno día y está enganchado. ¿Cómo? Yo no sé cómo. Pero la enredadera hace el esfuerzo porque es un punto más alto. Es algo que él tiene un propósito y dice, yo me subo allí. Yo me encaramo allí. No sé cómo carajos lo hace, pero lo hace. Si nosotros pusiéramos una cama sería interesante porque sube allí.
Entonces, si yo quiero que suba, entonces le pongo otro estándar más alto. Entonces, esto funciona para las relaciones, para la salud, para las distintas áreas de nuestra vida. Vamos a subirnos en estos vehículos, vamos a emplear estas herramientas. Nosotros le llamamos a esto engrasar la tuerca, engrasar la maquinaria. La vamos a tener calibrada, la vamos a tener bien engrasada para poder alcanzar nuestros propósitos, nuestras metas. Así que muchachos, algo importante, un apalancamiento clave es escoger el avatar. ¿Qué avatar me va a apalancar a mí para llegar a despertar esas energías que tengo dentro de mí? ¿Verdad? Que es esa relación que tengo con Krishna y empezar a que esta enredadera crezca horizontal y también crezca verticalmente. Así que muchachos, esto es lo que tenía que compartirles. No sé si tienen comentarios, preguntas. Una genialidad, como siempre. Sos Maravilloso para meditar en esto, ¿no? Muy buena, sí. Y es verdad que vos ponés un palito arriba. Sí, Ese sí. es el apalancamiento. Ese apalancamiento, por ejemplo, que nosotros llamamos gato. Por eso yo les hablaba del auto. Cuando a mí se me pincha un neumático, yo solo no puedo levantar el auto. Necesito un apalancamiento que levanta toneladas fácilmente. Ese es el apalancamiento. Entonces, mi maestro espiritual es ese apalancamiento. Es el que me permite a mí llevar esa carga imposible para mí llevar. Él es el que le eleva a uno, incluso una tractomula, no sé si ustedes han visto, que el gato llega y levanta toneladas de... Ese es el maestro espiritual. Muy bueno. Cuando yo ingresé al movimiento, ¿por qué yo ingreso al movimiento? Porque yo estaba en un momento de crisis, estaba en un momento de saturación total, no le pegaba a nada, no me resultaba nada. Leo un libro de Prabhupada y digo, esto es lo que yo requiero en mi vida. Yo quiero ser un maestro, quiero ser invulnerable, quiero ser una persona de paz interior, imperturbable. Entonces en esta institución había un portero. Entonces el maestro era muy experto. Entonces si venía un hombre ponía una devota, así toda magistral, y ahí lo enganchaba uno. Y si iba una mujer ponía un devoto. Entonces ese era el gancho, ¿no? Entonces digo, bueno, yo quiero ser un devoto, yo quiero ser un maestro. Entonces la chica que me atiende me dice, ok, sí, puedes ir allí, allí hay una bodega. Entonces allí vas a encontrar unos tés que están a la luz y unos tés que están a la oscuridad. ¿Saben ese ejemplo? Entonces, ¿qué pasa? En los tés de la luz entonces encuentro el ámate, respétate, valórate, quiérete. Y en el de la oscuridad estaba miéntete, jódete, todos estos tés negativos. Entonces yo llego con mi fórmula, digo, no, estos Hare Krishna la tienen clara, estos Hare Krishna tienen la fórmula magistral. Y lo primero que me dice es, bueno, ahora tienes que tomártela. Me dice, pero ¿cómo? ¿Cómo que me la? Sí, te la tienes que tomar, porque es que yo no puedo dar algo de lo que yo no tengo adentro. Entonces, ámate, te amo, respétate, te respeto, valórate, te valoro. Entonces, hay que tomarse ese mate. Listo ya.